Sí, nos ha esperado algunos minutos amablemente el fiscal Roberto Garrido, que está con nosotros, para ir conversando y desglosando un poco lo que ocurrió. Fiscal, primero, muchas gracias, muy buenas noches por conversar con Tele 13. Lo primero, fiscal, un poco en una bajada para nuestros televidentes. Lo que ocurrió ahí, decía usted hace poco, no es un hecho fortuito, es una emboscada. ¿Por qué llega a esa primera conclusión? Bueno, los antecedentes que hemos reunido hasta el momento dan cuenta de que este es un vehículo, un bus con trabajadores que se desplazaban desde Tirúa, que es la comuna de origen de la mayoría de los trabajadores que estaban en el lugar. Salen aproximadamente a las 6 de la mañana desde su domicilio y cerca de las 8 de la mañana son atacados sin ningún tipo de advertencia previa o sin ninguna otra circunstancia que advirtiera precisamente esta situación. Lo que ocurre es que este vehículo es atacado por al menos 3 individuos, creemos que puede ser un grupo mayor, y disparan directamente en contra del sector donde se encontraban las personas que a esa hora circulaban incluso con las cortinas del bus cerradas. Presumimos que porque se dirigían precisamente a su lugar de trabajo, tenían cerrado, quizás se encontraban durmiendo en ese momento y sin ningún tipo de advertencia, entonces son atacados con diferentes tipos de armas. También se ha recabado desde el sitio del suceso munición calibre 12, calibre 9 milímetros y también al menos 2 proyectiles calibre 7.62, me refiero a los cartuchos, a la evidencia de haber disparado ese tipo de munición en contra del vehículo. Eso, perdón, fiscal, es munición, derechamente munición de guerra. El calibre 7.62 está asociado a fusiles y que es un armamento denominado de guerra comúnmente. Es decir, el ataque que se realizó en contra de este bus, de este vehículo en el que se expresaban cerca de 25 trabajadores forestales, desde nuestro punto de vista estaba destinado a dar muerte a las personas que estaban en el interior. La reacción rápida del chofer del vehículo es lo que impide que se concrete un resultado lesivo mucho mayor del que lamentablemente tuvo lugar. Y fiscal, eso no deja de ser importante. Sabemos nosotros que iban por lo menos 25 personas al interior del bus. Podrían haber sido mucho más heridos, de no ser por, y usted me lo contaba fuera de cámara, el conductor de este bus que logró de alguna manera escapar y ir a una zona segura. Efectivamente, esa es la información que tenemos. Estamos recabando las declaraciones de las personas que se encontraban en el lugar y todo nos indica que apenas se empezaron a escuchar los primeros disparos, es el conductor del bus quien rápidamente se dirige hasta el campamento San Óscar, donde se encontraba una facción de carabineros quienes prestan los primeros auxilios a los trabajadores. Ahí yo quiero hacer una invitación, Ramón, a nuestros televidentes. Nosotros en Chile tenemos más teléfonos que habitantes. Yo quiero que googleen el fusil 7.62 y hablen entre ustedes, digamos, en su familia, lo que significa tener una arma de ese calibre en manos de personas que en este caso lo que querían era dañar. Ha habido durante esta jornada, fiscal, por ejemplo, algún tipo de declaraciones, de la CAM, por ejemplo. Ha dicho que ellos no son los que están vinculados a este hecho. ¿Para usted está esa claridad? Bueno, en realidad todas las declaraciones de los grupos que se adjudican un hecho violento o que en este caso lo niegan, la verdad es que son antecedentes que se consideran, pero no estamos en condición o no tenemos los antecedentes para afirmar de que eso no es así. Hay otros atentados donde la CAM ha participado y donde se lo han adjudicado, donde han resultado trabajadores también heridos gravemente, de tal manera que este es un antecedente, uno más que tenemos que considerar, pero no es suficiente como para descartar la participación de personas que adhieren a ese grupo o a otra organización. ¿Cuántos fallecidos van en el último tiempo, fiscal? ¿Cuán preocupante es para usted como fiscal regional lo que está pasando aquí? Bueno, este es un hecho que demuestra una vez más la escalada de violencia que se registra en relación con hechos que están justificados en una presunta reivindicación de derechos y en una lucha que aparenta o que quiere en algún sector ser legitimada. En este año, en lo que va del año, ya hay 7 personas que han perdido la vida. El año pasado fueron 6 personas, es decir, en un año y medio prácticamente, un total de 13 personas que han fallecido producto de acciones violentas, y esto supera con creces incluso lo que ha ocurrido en 20 años antes. La cifra evidentemente es preocupante, demuestra el poder de fuego, la organización que tienen estas agrupaciones y nos convocan entonces a enfrentar este desafío desde el punto de vista investigativo, reforzando nuestros equipos de trabajo para poder, en este caso, esclarecer los hechos y encontrar a las personas que participan en ello y poder llevarlo ante los tribunales como corresponde. Fiscal, por último, y Ramón, el fiscal te escucha, pero la última pregunta, si en casa hicieron el ejercicio que les decía de googlear
este fusil 762 se dan cuenta de las armas que hay en manos de estos tipos. Para usted, ¿eso es una preocupación para usted como fiscales, para los fiscales de alta complejidad, los que se tienen que ir a meter a estos lugares y comenzar a investigar? ¿Cuál es la complejidad que además se le añade al trabajo pericial que se está realizando acá? Bueno, además de constatar que existe un poder de fuego que ha ido en incremento en los últimos años, una de las complejidades que surgen también en este contexto es la amenaza de las que son objeto los fiscales que se dedican a la investigación de estos casos y en general, no solamente esos fiscales, sino que todos en atentados anteriores hemos encontrado amenazas en contra del Poder Judicial, en contra del Ministerio Público. Esto es una demostración además de que el trabajo que estamos realizando, que muchas veces pasa desapercibido, está provocando también un efecto de poder identificar a las personas, poder privarlas de libertad como medidas cautelares, pero también a través de las condenas que se han logrado en el último tiempo. Ramón, ¿te escucha el fiscal? Sí, fiscal, solamente una pregunta muy breve, pero un poco de contexto antes. En atentados anteriores, grupos más radicalizados han sido durísimos con dirigentes de comunidades mapuches a los que califican despectivamente como yanaconas, en lienzos dejados incluso en algunos lugares donde se han realizado atentados. La historia dice que así despectivamente se le denominaba a los indígenas que antaño trabajaban para el conquistador. Hoy día se habla del dominador, entendiendo ellos como quienes realizan labores productivas como las forestales. Por lo tanto, lo que le quiero preguntar es si detrás de esto hay una presunción de aquello. Santos Reinao, que era el contratista de estos trabajadores forestales, ha estado amenazado, ha sido también víctima de algunos actos de violencia en su contra. Y si por lo tanto se maneja esa tesis al respecto en este caso, y si hay protección, por ejemplo, también para algunas comunidades mapuche que podrían estar siendo también agredidas. Bueno, esa es una de las hipótesis y de las líneas investigativas que estamos desarrollando. Efectivamente, no solamente este conflicto, sino que existen otros, quizás con menos impacto noticioso, donde las víctimas son trabajadores, son comuneros mapuches, y por supuesto que desde la Fiscalía nos corresponde otorgar protección a las víctimas sin considerar cuál es el pueblo al que pertenecen. Tenemos un mandato legal y constitucional de dar protección a quienes se ven afectados por hechos delictuales, que son víctimas o que eventualmente pueden ser testigos de estos hechos, y nosotros en esa labor no hacemos ningún distingo de quién es la persona afectada, como tampoco lo hacemos para determinar las responsabilidades de las personas que participan en estos hechos. Nuestra labor va mucho más allá de considerar si una persona es mapuche o no lo es. Creemos que este tipo de acciones tan violentas lo que están haciendo es atentar en contra de la convivencia de la gente, de las personas de la Araucanía. Este es un fenómeno muy complejo que tiene manifestaciones políticas, pero también delictuales, y lo que corresponde al Ministerio Público es hacerse cargo precisamente de esas manifestaciones, cumplir con su labor para poder identificar a estas personas y llevarlas ante los tribunales, independientes de quiénes sean y a qué pueblo pertenezcan. Muy bien, muchísimas gracias. Su tiempo, gracias por el tiempo, además, porque nos estuvo esperando durante toda esta jornada, y quedamos conectados, Ramón, no hay otra forma, quedamos conectados con las pericias que se siguen realizando, con el trabajo que se sigue realizando y con el impacto que ha conmovido no solo a la región, sino también al país, con la muerte de Segundo Catril, de 66 años, mapuche, trabajador y padre de 4 hijos.